Score Nation. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en Score Nation con algunos problemas técnicos, pero como siempre, presentes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Yayita, aquí como el 20º intento de empezar el podcast, pero todo bien. Muy feliz de estar en este capítulo, un tema nuevo, tema interesante. Un saludo para todos, todas en sus casas o donde nos estén escuchando o viendo. Estoy muy contento, Yayito, de esto. Estamos en la tercera temporada, este es nuestro segundo capítulo. El pasado iniciamos platicando con Alex y ahora vamos a hablar de un tema totalmente histórico por todas las implicaciones que tiene, tanto deportiva como socialmente hablando. Vamos a hablar de aquel México de 1985 y 1986, cuando se dio este terremoto catastrófico que ha quedado en los libros de historia de México y que siempre será recordado, comparado mucho con lo que fue en 2017, ambos en septiembre. Ese temblor que fue catastrófico, porque antes de ese nunca se había dado algo así. Hubo miles de muertes, miles de personas desaparecidas bajo los escombros, fue algo muy triste. Y a la vez fue en un contexto donde pues el gobierno de México tuvo pues digamos una indiferencia muy clara con en lo que se necesitaba hacer para salvaguardar la seguridad de las personas, y que un año después de ese temblor se vino el Mundial, que para muchos yo creo que es el mejor de todos los tiempos, por los jugadores que hubo, por las historias relacionadas a Diego Armando Maradona, Sí, por la actuación de Diego, ¿no? por la actuación de México, que ya discutiremos si fue la mejor o no hasta estos momentos. Un contexto deportivo social que nos pareció muy interesante y que hoy queremos platicar, hoy queremos debatir algunos puntos, pero sobre todo pues sí recordar algunos datos y algunas cosas importantes de este mundial, que pues sí fue mítico, ¿no? En muchos sentidos, que los que no lo pudimos ver en vivo y en directo pues lo conocemos muy bien, porque pues si te gusta el fútbol es muy probable que sepas de la historia de este mundial, ¿no, Jorge? Sí, es un mundial mítico, un mundial con muchas leyendas, Yayo. El caso, por ejemplo, Gary Lineker, inglés, estuvo en la selección argentina con Ruggeri, con Burruchaga, con Valdano, con el Diego. La selección mexicana venía con Hugo Sánchez, que apenas estaba empezando, Javier Aguirre, y si le sumas, hay una cantidad de leyendas impresionante. Un mundial llamativo en todos los aspectos, un mundial que previo a había mucha incertidumbre, ya yo, por todos los problemas que venía pasando México. El terremoto de 8.1 grados que devastó prácticamente la Ciudad de México, que era pues la sede principal del mundial, que era pues donde se iban a recibir los partidos más importantes. Una semifinal y una final se recibieron al final en la Ciudad de México. Había dos estadios mundialistas, el Olímpico Universitario y el Estadio Azteca. Y, o sea, en un daño estimado, había un estimado de 1.404.000 edificios en la Ciudad de México. Y cerca de 50.000 sufrieron daños considerables en su estructura, en distinta magnitud, claramente. Entonces, es una cantidad impresionante. Fue un año, poco menos de un año previo al Mundial, porque los mundiales se juegan regularmente, a excepción del de Qatar, en julio. Y ahora el terremoto fue en septiembre. Entonces, sí se esperaba que México pues perdiera al final la Copa del Mundo, que nos cediera aquí. Como dice Yayo, el presidente en su momento hizo caso omiso prácticamente al levantar escombros. Para la década de los 90 todavía había pues edificios caídos. Sí, los estragos estaban pasando. O sea, años después todavía había estragos de la indiferencia que tuvo el gobierno mexicano en su momento. Entonces, todo esto pues parecía o pintaba para que México no diera o no fuera la sede del mundial. Según el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, México requirió del 2.4, redondeando datos, 2.4% de su Producto Interno Bruto para recuperarse en un futuro cercano, digamos.
en un futuro próximo, que lo que primero que se venía para México era el Mundial. Sí, fue muy complicado. Este 19 de septiembre del 85, temprano sucedió esto, miles de muertes. Y a ver, algo interesante es que en el caso de México y la elección que tuvo la FIFA por México, se dio por otras circunstancias que ahorita vamos a detallar. Sí. Pero sí, evidentemente no se esperaba que la elección de la FIFA por México se diera de manera tan segura, porque hubo miles de muertes, porque México ya estaba atravesando en esa época por una crisis económica, principalmente por el petróleo. Pues ahora con una catástrofe de esta magnitud en la capital del país, pues mucho más, ¿no? Se tuvo que gastar mucho y hubo una gran indiferencia, como mencionas, por parte del gobierno, que en ese momento era de Miguel de la Madrid, presidente del PRI, que digamos, pues es ahí donde empezó a surgir esta concepción que tenemos de cómo se levanta México de estas catástrofes, de que el pueblo se levanta solo, ¿no? Que no es con la ayuda del gobierno, porque hubo mucha negligencia en ese sentido, no hubo trabajos, colaboración para ayudar a las personas como se hubiera querido. La ayuda internacional llegó tarde por la mala gestión también del propio gobierno. Sí, realmente la ciudadanía se levantó sola. Sí, porque la ayuda extranjera se ofreció en su momento, pero todo esto lleva una burocracia, llevan tratados y llevan acuerdos. Entonces la mala gestión, o la gestión indiferente también de Miguel de la Madrid, hizo que llegara tarde, que el pueblo tuviera que ir a levantar escombros, a ayudar heridos y poco a poco levantar a un país que pues literalmente quedó en la ruina. Sí, y es que la catástrofe se ve diferente o se ve en mayor nivel cuando es en las grandes ciudades, que es donde más se concentra la población también, y digo, en este caso pues también la percepción es necesaria, sí, también porque es un lugar donde los terremotos son habituales, no es como aquí en Jalisco o en otras zonas del país, a diferencia de Ciudad de México o Oaxaca, donde sí tiembla mucho allá y acá no tanto, ¿no? O se resiente poco, pero cuando hay un temblor. Hubo muchos problemas, ¿no? Digamos que el ánimo de la gente no estaba para un tema deportivo, el ánimo de las personas no estaba para otra cosa más que para pensar en la gente que se fue, en la gente que desapareció, en las casas que perdieron, sus negocios, en trabajos, en el trabajo, en la crisis económica, en que no había dinero suficiente y no tenías dónde trabajar, dónde vivir. Fue un problemón, ¿no? Yo creo que esa etapa, ¿no? En general fue muy catastrófica porque fue la parte del terremoto y posteriormente se viene la crisis de los 90s y eso fue un declive horrible, ¿no? En ese tema que pues a muchos les tocó y lo pueden contar, ¿no? De mejor manera. Pero bueno, fue una catástrofe donde hubo una negligencia por parte del gobierno, pero pues digamos que el papel del deporte, en este caso del fútbol, fue como una especie de no sé, sanador, por así decirlo, de alguna manera, porque fue un gran mundial, al final es como se percibe, este mundial de 1986, de las grandes historias. Vamos un poquito a esa parte. Digamos que este mundial no estaba destinado a jugarse en México, este mundial estaba destinado a jugarse en Colombia, que desde 1982 ya tenía esa, digamos, ya se sabía que se iba a jugar en Colombia. Pero el presidente Betancur en ese entonces de Colombia pues declina la candidatura. Declina exactamente la candidatura a causa de que pues también Colombia estaba viviendo una época muy gris en su historia, que era esta parte de las guerrillas, esta parte del narcotráfico, y este presidente pues decide declinar esta elección o esta aceptación de sí, vamos a hacer el mundial, para destinar el dinero a otros sectores que lo requerían, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también el tema de las guerrillas, el tema del terrorismo que vivía Colombia, pues también afectaba muchísimo en el tema de la pobreza, en el tema de la seguridad. Había otras cosas que se consideraron en Colombia que se tenían que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pues ante la premura de esto de pues en poco tiempo hay que organizar otra vez un mundial, la FIFA ve a México como una opción viable. ¿Por qué? Pues porque México ya es un país, ya para ese entonces ya era un país con una gran infraestructura futbolística, ya la construcción de estadios ya no iba a ser tan necesaria, solamente se construyó uno, que fue el de la Corregidora. En tema de infraestructura prácticamente ya todo estaba México, hecho, ¿no? México aparte venía, México venía
de tener pues los Olímpicos 20 años antes, donde ahí se construyeron estadios, el Olímpico el Mundial del 70. Y luego se viene el Mundial del 70. Entonces, en México estadios había. Lo único, había que darles pues un mantenimiento especial que se les da a los estadios previo al Mundial. Pero los estadios había, y como dice Yayo, esa fue la razón o la principal razón por la cual la FIFA decide colocar a México como esta segunda opción tras haber declinado Colombia como sede. Como ¿no? la sede. Sí, exacto. Y eso termina por, digo, entre lo malo, pues las cosas que pudiéramos decir fueron destacables. Lo que implica obviamente un evento deportivo de este nivel, con el deporte que más quiere la gente en todo el mundo, pues puede significar también, o significó otras cosas, ¿no? Llega este mundial a México, efectivamente ya no era necesario construir estadios o tantos estadios, solamente uno. Se tenía en mente, tengo entendido, que el Luis Piratafuente, lo que fue de Veracruz, y el espacio donde jugaba Toros Neza, pero pues se decide invertir el dinero en el estadio de la Corregidora. En esa se jugó igual el mundial. ¿Ah, sí? Sí. Aparece como las sedes. De hecho, ¿sabes lo que estaba investigando? Pues fue en esa, fue el Aztecas, Ciudad Universitaria, el Estadio Jalisco el 3 de marzo. Fue... ¿qué otro? La Corregidora. Fue Fue en Puebla. Fue en Puebla, el Cuauhtémoc. Sí, ahorita le damos la lista, pero bueno. Sí, o sea, ese es el tema, que México ya tenía, digamos, cómo respaldar el Mundial de gran manera, ¿no? Y con estadios que ya habían sido utilizados desde 1970, y estadios que son históricos. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Es la Bombonera de Toluca, el Nemesio 10, el Estadio Nesa 86, que se hizo con el Mundial, el Tecnológico de Monterrey, el antiguo Estadio de Rayados, el Estadio Universitario de Monterrey, el Cuauhtémoc, el Estadio Sergio León Chávez, donde jugaba Irapuato, el Estadio Nou Camp de León, la Corregidora del Querétaro, y el Azteca, el Olímpico Universitario, el Jalisco y el Estadio 3 de marzo, que era de los Tecolotes. Totalmente, o sea, estadios históricos y que estadios que han recibido este gran reconocimiento, porque se pudo albergar un mundial en muy buenos estadios, ¿no? En su momento, pues, obviamente eran estadios mucho más nuevos y todo se hizo de muy buena manera, ¿no? Por ahí recuerdo haber leído una entrevista de Raúl Castillo, quien era parte del comité relacionado a esta elección de México, en esta organización de México para el Mundial. Y pues él describe, ¿no? En la parte económica fue fácil también, una por esto, porque México ya tenía la infraestructura en cuestión de estadios, y la otra porque pues hubo muchos empresarios que quisieron invertir, al parecer, en este tema de la organización de la logística, de los protocolos, todo esto, que quisieron invertir ante una situación de reciente catástrofe, y donde se veía ese mundial como una especie de sanador, de algo donde la gente pudiera distraerse. También aquí surgen las innumerables, ¿cómo decirlo? Esos mitos, o bueno, no mitos, pero esas historias de cómo se utiliza el deporte como un medio para tranquilizar a las personas. Pero en la inauguración se vio todo lo contrario, ¿no? Ahorita platicaremos al respecto. Pero este mundial empezó en medio de un contexto muy complicado, pero fue un mundial sin complicaciones, casi sin complicaciones, ¿no? Sí, fue un exacto, mundial contrastante en ese sentido, ¿no? Sí, fue un mundial que el contexto social, económico y político de México estaba por los suelos, y que tanta fue la euforia por el mundial que esas cosas se dejaron de lado por un momento para disfrutar un mes del mejor fútbol probablemente a nivel de naciones. Y como decía yo, probablemente fue el mejor mundial, uno de los mejores mundiales a nivel futbolístico. El nivel de Alemania también era de los mejores del mundo. Había muchos países que venían con un nivel altísimo, y que pues al final sí se dejaron de lado estas cosas negativas que viene atravesando México. Que a lo que me refiero hace un momento, es justo en la inauguración, cuando sale esta gente de corbata, como Miguel de la Madrid, principalmente, pues es abucheado totalmente, y con justa razón. Sales a dar un mensaje de la importancia del deporte, la importancia de la hermandad entre las naciones, la importancia de ver a estos símbolos patrios de una manera tan específica, cuando
previamente tenías la obligación y tenías que buscar, pues sí, hacer tu trabajo para, digamos, invertir dinero en ayudar a las personas ante una catástrofe y no lo hiciste, pues evidentemente Miguel de la Madrid fue abucheado. En general, todos los servidores públicos que estuvieron ahí presentes fueron abucheados, a nivel mundial se vio como simplemente la gente no estaba para nada contenta y con justa razón, y de ahí pues la fuerza del deporte, que a pesar de todo ello, pues cuando se dio el fútbol y cuando se trató de fútbol, se vivió lo que al parecer fue un gran mundial, posiblemente la mejor competencia de todos los tiempos hasta hoy. Eso es muy debatible, es totalmente discutible, son épocas distintas, pero si hablamos de modernidad, esa fue la puerta de la modernidad, ¿no? Sí, claro. En el tema de las comunicaciones, en el tema de las transmisiones en todos los países, la atención que tuvo, el tema de la evolución de los uniformes, de los balones, el estilo de juego. Hubo una evolución muy fuerte marcada en este mundial. Sí, o sea, y hasta fue tanta la evolución que hasta la mascota del mundial marca un parteaguas. Fue un chile verde. Piqué. Y pues o sea, fue como el primer o el comienzo de que no se utilizaran humanos como la cara del mundial, que antes no se les llamaba mascotas, sí, porque se utilizaran otros símbolos más identitarios. Exacto. ¿No? O sea, de ahí empezó el chile, porque recordar antes venían, por ejemplo, en Argentina 78, el guachito. ¿Guachito? Guachito, el de Argentina. Y si te vas para atrás, casi todos eran humanos vestidos con la camiseta de su país y con algo identitario. Y pues a partir de ahí, pues se decide dar un paso a buscar una mascota de verdad, algo que fuera... Algo curioso ahí es que tengo entendido que incluso la figura no estaba planeada principalmente para que fuera ese. Iba a ser Cantinflas. Quien conoce a Cantinflas, pues es este actor mítico de comedia mexicana. Hubiera seguido siendo un humano, pero un personaje reconocido, ¿no? Por toda todo el país, ¿no? Pero termina siendo este personaje. Está muy raro, está muy chistoso, pero... Ahorita se nos hace raro y chistoso porque hemos visto la evolución, ¿no? Pero en su momento pues era un gran paso a la animación. Que el de Alemania 2006, la botarga estaba bien rara. También. Es que la botarga era un león en Alemania 2006. Entonces, en unas fotos aparece como con la melena, en lugar de tenerla inflada, frondosa, la tiene como tirada por el cuello. Parece llamas. está muy pero raro. ahí era la botarga, la imagen. Bueno, sí. O sea, la imagen que hicieron sí era muy bonita. Sí, pero bueno, eso me refiero con la evolución de las imágenes. O por ejemplo, digo, hace rato Jorge me decías que no te gustaba la de Qatar. A mí se me hizo muy padre, la verdad. No sé, está curiosa, es como un fantasma raro. Aunque sea nada que ver. Pero no sé, o sea, otra de las más recordadas y más bonitas pues, fue la de Brasil. La de Brasil 2014. Es preciosa. La de Sudáfrica, el león de Sudáfrica es muy bueno. Que, perdón, no sabemos los nombres, pues casi todos tienen nombres en el idioma de su país. Después también es complicado, pero... La de Alemania me gustó, la de Rusia, el perro de las nieves de Rusia. Se parece más yo cuando la vi pensé en Juegos Olímpicos de invierno. Ajá, sí, pero pues es algo, al fin y al cabo es algo identitario. Sí, obviamente. Pero bueno, eso es lo que se vivió en el previo a todo a este mundial. Digamos que después de que se dio el silbatazo inicial entre el partido inaugural, pues digamos que las cosas es cuando cambiaron y empezó ahora sí la historia del deporte rey, el fútbol. Empezó, digamos, esta animosidad por parte de toda la gente de ver un evento deportivo tan importante, de ver a tantas selecciones de todo el mundo venir a jugar a tu país, a pesar de la catástrofe y del contexto tan estresante que se vivía. Aquí fue donde dio inicio entonces el Mundial de 1986. Vamos a entrarnos entonces a este mundial. ¿Qué sucedió ahí? ¿Quiénes jugaron? ¿Partidos importantes? ¿Qué pasó con México? Que hay una curiosidad, Yayito. Fue un mundial donde el anfitrión no abrió el mundial. Cierto. Fue Italia-Bulgaria, ¿no? Ajá, fue Italia-Bulgaria el partido inicial. Y México jugó 4 días después, hasta el 3 de junio, contra Bélgica en una victoria del equipo mexicano. Donde pues, ganó 2-1. Pero sí, esa es una de las curiosidades porque ahora... El anfitrión no se sortea, el anfitrión es cabeza de serie del grupo A. En aquellos tiempos era cabeza de serie, pero se sorteaba el grupo en
en el que le tocara. A México le tocó en el grupo B en su momento. Sí, exactamente. Sí, eso fue lo curioso. Eso ya después se vio ya reforzado como sí, el anfitrión es el que abre el mundial. Que a México le ha tocado abrir con Sudáfrica. Con Sudáfrica, nada más, ¿no? Yo no recuerdo si había dos. Creo que había otro, pero igual ahorita lo checamos. Pero sí, el caso es que, digamos, fueron. El modelo en el tema de los grupos fue muy similar. O sea, realmente no había tanta diferencia, ¿no, Jorge? Sí. O sea, era el mismo formato: 32 selecciones, si no me equivoco. 8 grupos, 4 participantes por grupo. Pasan los 2 primeros, los últimos 2 quedan fuera. El primer método de desempate, en caso de empate de puntos, es por diferencia de goles. Y se puede llevar esto hasta el juego limpio, que se dio en el Mundial de Rusia entre Senegal y Japón, si no me equivoco. Senegal queda fuera por juego limpio. O sea, el primer método de desempate es diferencia de goles, luego el que haya anotado más goles. Si empatan en diferencia de goles, el que haya anotado más goles. Y luego el que haya recibido menos goles. Y si empatan en todo esto, el que haya recibido menos tarjetas amarillas. Ya. Entonces, de hecho, Japón le elimina a Senegal de esta manera. Entonces, pues sí, o sea, ese era el método de desempate. Se van a octavos de final. Pasan 8, cuartos de final. Pasan 4 a las semis. Los que llegan a semifinales se aseguran otro partido. Los 2 que pierdan se van por el partido por el tercer lugar. Y los 2 que ganen, pues se juegan a gran final, ¿no, Yayito? Sí, exacto. Y ahora, si hablamos del Mundial de México 86, a lo mejor, no sé, un recuerdo específico de cada mundial. Pues en este caso hay que hablar de Argentina y Maradona, ¿no? O sea, creo que no hay más. Porque después de ellos, pues hay que hablar de lo que fue de Inglaterra frente a Argentina. Lo que fue una gran selección que en esa época ya era una potencia total como lo era Alemania. O bueno, que era Alemania Federal en ese momento. Ajá. En nuestro caso como mexicanos, pues lo que fue la mejor selección en nuestra historia, por las estrellas y por los resultados. Pero hablemos en este caso de Argentina y Maradona, que son la imagen total del Mundial de México 86. Ahí nació la mano de Dios. Ahí nació el 10 más espectacular para muchos de toda la historia. Ahí nació esa, digamos, esa identidad tan marcada que logró Maradona con su selección, más allá de los clubes, más allá de esa parte. En este mundial en México, en el Estadio Azteca, fue donde Argentina simplemente se quedó enmarcada como una de las mejores en la historia. Sí, probablemente fue ese mundial que consagró a la selección argentina, que gana su segundo mundial, donde primero se gesta una rivalidad contra Alemania en finales del mundial, ¿no? O sea, fue la primer mundial, la primer final, Argentina-Alemania. Y termina ganando la selección argentina. Después Alemania le gana 2 finales. Pero sí, o sea, fue un mundial donde ya el mundial fue como conocemos. Porque recordar, en México 70 era otro formato, eran 16 selecciones y los 8 que pasaban directo a fase de grupos. A fase de grupos, a cuartos de final. Que se dice, México ha llegado 2 veces a cuartos de final. Sí, pero aquella vez se perdió en cuartos de final contra Italia porque no había octavos. No había octavos de final. Por eso México llegó a cuartos. Se sabe que México pasa a la fase de grupos caminando regularmente. O sea, caminando me refiero a la pasa. Siempre, sí. Casi siempre. Ajá, casi siempre. Vamos a ver cómo nos va con Lewandowski y Messi. Pero ese es otro tema. Ajá. México regularmente pasa a las fases de grupos. Entonces, llegó a cuartos de final aquella vez en México 70, sí, pero no fue el quinto partido, se jugaron 4. Ahora, México esta vez, con una selección muy completa, con una selección plagada de estrellas, con un Hugo Sánchez naciente, logra, pues... Sí, algunos de los jugadores que hoy son los recordados como los grandes íconos de la selección nacional en toda la historia, que yo ahí quitaría a Hugo Sánchez, pero bueno, son Tomás Boy, quien era el gran mediocampista, el jugador dotado de técnica, el jugador que un mariscal prácticamente. Un mariscal, exactamente. Fernando Quirarte, quien era una furia en la defensa, era, digamos, un jugador excepcional, ¿no? También
el Sheriff Quirarte, de las Chivas. El caso de Javier Aguirre, que hoy es el mejor técnico, posiblemente el mejor técnico que ha tenido México en su historia, más allá de sus resultados con la selección. Un jugador también con mucha clase, con mucha técnica, un jugador muy entregado y que sabía mucho de la visión ofensiva. El caso de Pablo Larios, uno de los mejores arqueros, los mejores porteros también que ha tenido este país. Y pues el caso de Hugo Sánchez, que yo, como digo, yo lo sacaría de ahí. ¿Por qué? Porque, digo, no fue un mal mundial, pero históricamente, pues, para lo que fue, no tiene los números, realmente, en cuestión de goles y en ese tipo de cosas. Pero bueno, en su momento era la estrella, era la época de los 80s, era Hugo Sánchez, ¿no? Sí, o sea, era una estrella naciente para México que, tristemente, Hugo Sánchez se pierde probablemente el que hubiera sido su mejor mundial, ¿no? El de Italia 90, por el tema de los cachirules. Sí, porque hubiera llegado con más experiencia. Con más experiencia, ajá, porque ya para el 94 ya llegaba un poco más viejo. Entonces sí, creo que en un momento físico y mental y todo era muy buen mundial para Hugo. México termina dando pues lo que se esperaba y poco más. El gol de Manuel Negrete, elegido como el gol más bonito hasta hoy de los mundiales. Un gol de volea. Impresionante. Volea una especie de tijera ahí me extraña. Sí, una tijera poco estética. Uh-huh. No es como la conocemos ahora, que pues, ¿cómo decirlo? Se valora hasta cómo estiró el pie y todo. Fue una tijera de afuera del área impresionante, un golazo. Uh-huh. Que muchos se quejaron de que no fue elegido como mejor gol de la historia de los mundiales, el gol de Diego Armando Maradona en ese mismo mundial. Donde se quita a medio equipo inglés y mete gol. Y es que hablando de íconos, pues es más icónico. Bueno, es más icónico también por el peso que tiene Argentina y México a nivel histórico. Uh-huh. Por quién fue la campeona del mundo y por quién fue el mejor futbolista, ¿no? O sea, obviamente existe esa crítica. Pero es que más allá de eso, digo, también poner a Maradona, pues no sería un error, ¿no? O sea, no será un error también ponerlo sobre todos sin discusión, ¿no? A eso me refiero. Pero es que hay muchos otros jugadores que en este mundial también hicieron lo suyo. En este caso, pues Negrete, que también estuvo muy presente en esas individualidades. Sí, claro, una gran individualidad de Manolo Negrete. Y pues México con sus, digamos, sus recursos básicos. Uh-huh. Con un fútbol, como siempre, tiene México, de lucha, de entrega. Dirigidos por un gran técnico como es Bora Milutinovic, de los más recordados en toda la historia por su gran capacidad de formar a los futbolistas y organizar los cuadros. O sea, también... O sea, a lo mejor en esa época la gente no sé si lo visibilizaba como si México está para campeón o no. Digo, es muy diferente y creo que tiene mucho que ver la época. Tal vez no. Pero digo, el hecho de tener esa euforia de tener el mundial en tu casa y poder ser la selección local que está jugando bien, pues yo me imagino que también puede generar eso cuando estás jugando bien, ¿no? Cuando estás bien dirigido y tienes a estrellas como las que acabamos de mencionar. Sí, o sea, México pues buscó llegar más lejos, se intentó, México termina perdiendo en penales contra la que sería finalista del mundial. Le compitió hasta el último minuto y desde ahí comienza a hacerse chiste en México el tema de los penales, que no ganamos nada en penales. Sí, porque después se pierde ¿en qué fue? ¿En Estados Unidos 94? Estados Unidos 94 también se perdió. Se perdió en penales, en un partido que pintaba también para ser muy dominado, pero se perdió en penales, o sea, nos quedamos en el ya mérito, ¿no? Y bueno, hablando de esas selecciones, pues a mí sí me gustaría que ahondáramos en Argentina. En estos pasajes que todos recordamos, en Maradona superando a Inglaterra, con ese que fue el gol de la mano de Dios, la trampa más válida de todos los tiempos, la trampa más querida de todos los tiempos. Y más justificada, ¿no? La gente justifica la mano de Dios. No, y es por este contexto social que vivía Argentina y Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces fue como una bofetada y una rendición de cuentas, ¿no? En ese partido. Después del tema bélico. Exactamente, o sea, por un tema totalmente político, termina siendo por medio del deporte como que una demostración y una victoria que se consiguió con la mano, sí, pero al fin victoria, ¿no? Y fue, yo creo que es el gol exactamente más justificado, o ni siquiera se justifica porque se ignora, ¿sabes? Como una trampa, o sea,
Es el gol de la mano de Dios. Es la mano de Dios metiendo el gol. Y es que de verdad, la manera en la que Maradona dice al acabar el partido que el gol no fue suyo, sino que fue de la mano de Dios. Lo que no sabemos es que él era el Dios del fútbol. Y así. De verdad, no sé si decir cinismo con el que dice las cosas al acabar el partido. Es el Diego. Independientemente de los números, es el Diego. O sea, es uno de los mejores futbolistas en toda no la tendrá historia. los goles que tiene Cristiano o Messi, los que tiene Pelé. No tendrá los campeonatos que tienen todos estos. Según Pelé, nadie tiene los goles que tiene Pelé. Sí, pero se metía de cuentas de que estaba chiquito. Pero es Maradona. O sea, entonces es ahí donde la imagen vence a los hechos, ¿no? Totalmente. Sí. Es Maradona. Y fue su mundial, ¿no? O sea, fue el mundial de Diego Armando Maradona. Sí, probablemente el partido más icónico de ese mundial. Y que muchos lo recuerdan como si hubiera sido la final. Es el de Inglaterra-Argentina. ¿Sí? Por lo relevante que fue. O sea, me ha tocado platicar con personas que dicen, sí, la final de Inglaterra. Porque fue donde más lució Maradona. Y fue lo más sonado del mundial. Sí. Por el golazo que metió y por la mano de Dios. Sí, claro. O sea, porque Inglaterra pierde 2-1 con Argentina. Un gol de otro planeta. Y el gol también, que si es de Dios, también es de otro planeta al fin y al cabo. Pero esos dos goles terminan dejando fuera a Inglaterra, que tenía el máximo goleador del mundial, Gary Lineker, este delantero formidable, que como casi todos los ingleses históricos no han salido de Inglaterra. Toda su vida estuvo en la Premier League y hizo 6 goles Lineker en 5 partidos. O sea, pintaba para muchos más goles, no lo logró. Una selección inglesa muy completa y que desde ahí se les tacha como una selección que le da frío o le da miedo en los momentos importantes. Es que después de ese... A ver, solo han ganado un mundial y después de ese mundial... Ganaron el del 66 en su casa. Y después de ese mundial, ¿qué pasó con Inglaterra? No pasó nada. O sea, fue una... Digo, obviamente hubo mucho tiempo, ¿no? En medio y realmente esta generación que a lo mejor muchos recordamos, la de Wayne Rooney, la de... Gerrard, Lampard, exactamente. Beckham. Esta selección que pintaba para mucho, tampoco fue una selección que se quedó en la derrota siempre. Y esta última selección fue la que pintaba muy bien. Y en el mundial pierden en semifinales contra una Croacia que venía pero sí corresponde en la Eurocopa. O sea, pero no la ganan. igual la pierden. Pero llegaron... ¿Hace cuánto que a Inglaterra no estaba así? La perdieron. Sí, pero aún así, o sea, a lo que me refiero es que ya no es tanto lo que ganaban, es que qué hacían, a dónde llegaban. Y era una selección que yo me acuerdo en la Eurocopa 2016 cuando pierden contra Islandia. A ver, digo, también esta parte muy mental de la selección de Islandia, ¿no? Y todo esto, este apoyo que tenían con su afición. Pero si ya esa selección, que se supone que era una nueva cara y que ya tenía mucha calidad, sigue sin poder ganar. Sí, ya venía el poder llegar a una final, aunque la pierdas, contra Italia, puede significar muchísimo y puede propiciar a pensar que ahora sí Inglaterra, y ahora ya pudiera, la cuna del fútbol pudiera ser ahora sí la con estos mismos jugadores más experimentados y probablemente la última justa importante, gente como Harry Kane, que ya está en los 30. Sí, porque va a haber jugadores... Es que es la combinación de muchos jugadores que están saliendo apenas por el tema de la edad y tienen muchísimo potencial, ¿no? Pero hay otros como Harry Kane, que sus mejores años no lo vio reflejado con títulos, pero que... Se sabe, no ha ganado nada pobre Harry Kane. Ese es amor al Tottenham, pero a lo que voy es que este puede ser su último mundial en ese nivel, porque sigue estando en un muy buen nivel. Sí. Y es una selección que sigue siendo completa, ¿no? O es a lo mejor la más completa, ya no solo por los jugadores, sino por los resultados. Sólida con Harry Maguire. No debiste llegar al Manchester, Harry. No debiste. Eras muy bueno, Harry Maguire. Por el bien del club más grande de Inglaterra, no debiste. Por favor, pero no, pues le ha ido bien a Liverpool después de Harry Maguire al United. Sí. No, pero obviamente hablo del United y no debiste, Harry. Pero bueno, nunca vas a ver esto. 84 millones de dólares, Harry Maguire. Podrías tener dinero y no saber gastar, pero bueno. Que me regalen uno, Yayito, no, por favor. Pero bueno, eso fue Inglaterra, eso fue Argentina. Otra de las selecciones que a lo mejor
recordamos otras versiones más potentes de que es la de Alemania, aunque en esta vuelve a llegar a la final. Una de las mejores selecciones en la historia, que justamente contra Argentina también tuvo ciertas, no revanchas, pero sí ciertos enfrentamientos, como aquel del Sudáfrica 2010, en cuartos de final, donde los aplastan por completo. Eran dirigidos por Diego Armando Maradona. También los aplastaron en Alemania 2006, ¿no? En cuartos. No recuerdo. Sí, en cuartos Alemania vence a Argentina, no me acuerdo el resultado, ahorita lo digo, pero sí. O sea, tienen ciertos enfrentamientos, ya hay ciertos partidos identificados, o mejor dicho, ciertos encuentros identificados como ya una especie de clásicos, ¿no? En el esquema mundialista, ¿no? Sí, fue en penales en 2006. Para que veas, o sea. Gana. O sea, es que yo me acordaba de un resultado voltado, pues fue 4-2 en penales. Sí, exactamente. Pero sí. Y fue un partido, digamos, fue una participación, también pues muy buena. Digo, en toda esa época Alemania ya era vista como una gran selección, desde las Eurocopas, desde esos enfrentamientos que tuvieron con Holanda, justamente gana el Mundial del 78, España 78, contra Holanda. Entonces, no, es Argentina 78. ¿Argentina 78? Sí, fue uno anterior, cuando ganan contra la Naranja Mecánica, 74, justamente. Perdón. Ajá, sí, porque fue Argentina 78, España 82, México 86. Y fue ya era una selección muy equilibrada y que hasta hoy, exceptando lo que pasó en Rusia y en la Eurocopa, lo siguió siendo, ¿no? Hubo otros partidos también importantes, a lo mejor selecciones que estamos acostumbrados a mencionar en la etapa histórica de los mundiales, como Brasil. No tuvieron a lo mejor una participación tan... Tuvo un partidazo contra Francia. Francia, que fue otra de las potencias, que es de las más irregulares, o ha sido de las más irregulares a nivel histórico. Aquí tuvo una gran participación también, se queda con el tercer lugar. Francia se queda con el tercer lugar. Sí, con el tercero le gana a Bélgica 4-2. Francia, de esas selecciones, que sin ganar muchos títulos, o sea, previo al 98, que ganan su mundial, siempre era temida. Podía hacer grandes cosas. Exacto. Entonces, llega hasta el 98 donde ganan su mundial, ya ahora tienen 2. Y pues parecía que iban a ganar la Eurocopa, que no terminan ganando. Pero sí, o sea, Francia, como dice Yayo, muy muy irregular, con muy buenos jugadores históricamente, Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, y que también tiene pocos títulos probablemente reflejados por lo que es Francia históricamente. Ahora, yo creo que sería adecuado cerrar con dos preguntas. Yo pondría dos preguntas sobre la mesa. Una, el tema de la participación de México en los mundiales, y la otra, de si fue o no el mejor mundial. Y hemos de dar ciertos puntos, no lo vivimos evidentemente, pero pues sí buscamos empaparnos siempre de la historia del fútbol en este caso, y pues uno identifica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de la selección mexicana en los mundiales. En los resultados está claro que sí fueron la mejor versión. El tema es en la plantilla. ¿Fue la mejor plantilla o no? Creo que es un tema complicado, porque ya en la época reciente sí que hay una gran referencia también en tema de plantilla de una gran versión mexicana, independientemente de los resultados. Si no pudiéramos decir que fue el mejor mundial de México, bueno, primero, ¿tú crees que fue el mejor mundial de México o no? Sí. Ok, si no pudiéramos decir que fue el mejor, ¿cuál tú pondrías como el mejor? Alemania 2006. ¿Alemania? Sí. Ok, ¿por qué? Primero que nada, creo que México llega al mundial muy cómodo. Llega al mundial siendo cabeza de serie. Caminando, como casi siempre, pero llega siendo cabeza de serie, séptimo lugar del ranking FIFA, algo muy complicado de conseguir. Se mete como cabeza de serie. En fase de grupos empieza a dar destellos de esta gran selección. Termina siendo desfavorecida por errores individuales, como el penal de Omar Bravo contra Portugal. Y después termina dando un partido memorable contra Argentina. Uno de los mejores partidos en la historia de la selección mexicana. Sí. Un partido donde México superó a Argentina durante los 90 minutos, le complicó todo. Donde quedan 1-1 y se van a tiempos extras. Y una genialidad de Maxi Rodríguez, le pega de afuera del área, media vuelta, una bola impresionante al ángulo. Osvaldo se lanza, no llega. Creo que también en esa selección había nombres importantes en la historia de la selección mexicana, como Osvaldo Sánchez, Rafa Márquez,
Gerardo Torrado, Jared Borghetti. Entonces creo que Alemania 2006 será una selección muy competitiva que probablemente si en ese partido dan ese salto que faltó, sería la mejor versión para mí, mexicana. Pero si nos vamos a los resultados, claramente en México se logró algo que nunca se ha logrado. Es que en tema de plantilla está raro, ¿no? Porque, o sea, yo lo personal, yo no diría que es la mejor plantilla, porque yo no sé por qué fue Kikín Fonseca. O sea, en 2006. Ajá, o sea, digo, también había Osvaldo Sánchez estaba en su top, Omar Bravo también. Rafa Márquez insuperable, o sea, Osorio estaba jugando muy bien, o sea, Pavel Pardo. Había muy buenos futbolistas, Carlos Salcido ya estaba en un gran nivel. O sea, en ese sentido estoy de acuerdo, pero yo no la pondría como la mejor, sino como a lo mejor igual que la del 86, a ese nivel en referentes, ¿no? Yo si tuviera que elegir uno, digo, yo también creo, me quedaría con el Mundial del 86 por el partido y por los referentes, pero si no fuera ese, se me complica mucho. Se me complica mucho porque si el de Rusia hubiera cerrado bien, aunque se hubiera perdido contra Brasil, yo pondría el de Rusia. ¿Por qué? Porque por la victoria con Alemania. Por la victoria con Alemania, porque se hizo lo que se tenía que hacer con Corea, y a pesar del declive con Suecia, ese partido contra Brasil no fue nada a México. Y si hubieran jugado bien, como en muchas otras ocasiones, para mí hubiera sido una gran participación, tomando en cuenta también la plantilla, que era una combinación de mucha experiencia, pero mucho talento, que después de eso se vio un declive fuerte, ¿no? Ese o el de... No soy fan de Miguel Herrera, pero pues el 2014 ilusionó también bastante. O sea, eso es una realidad. Ilusionó tanto que pues ahí contra Holanda sí se estuvo a punto otra vez de ganar. Igual, ¿no? Que contra Argentina. Pero pues, los minutos finales surgen los fantasmas, ¿no? Ahora, se sabe. Definir el tema, la otra pregunta. ¿Este fue el mejor mundial de todos los tiempos? Es más complicado porque pues nosotros ni siquiera lo vivimos. Ojalá podamos vivirlo en gran manera el próximo mundial compartido que se va a hacer con Estados Unidos y Canadá en 2026, pero todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Y todo lo hemos visto desde la lejanía. ¿Tú considerarías, con lo que tenemos, con lo que podemos ver desde los datos, que ese fue el mejor mundial? ¿Sí o no y por qué? Es una pregunta muy complicada. Creo que no. Okay. Yo creo que el mejor mundial de todos los tiempos, futbolísticamente hablando, pues tomando en cuenta todo, porque creo que no podemos hablar solo de lo futbolístico. Es que yo iba a decir Brasil. Ajá. Pero el contexto en el que venía Brasil y lo que se vio afuera de los estadios, pues tampoco no es lo más favorable. Exacto. Pero creo que Brasil 2014... Bueno, futbolísticamente hablando, Brasil. Para mí Brasil. Creo, o sea, obviamente estoy hablando desde lo que vi. Claro que he visto videos de mundiales anteriores y probablemente también el del 74... Está ahí peleando con la Naranja Mecánica, Johan Cruyff. Se juntaron Cruyff y Beckenbauer, por ejemplo, en ese mundial. Entonces no sé si Brasil o el del 74, por ahí. Es que estaba complicado. No sé, es que decir, por ejemplo, yo decir sí fue el de 1986, se me complica porque pues tampoco lo viví, ¿no? Pero sí me atreveré a decir que sí es el mejor, por lo que he podido entender de lo que empezó este mundial. Uno, por ser un mundial que se pudo organizar muy bien. En poco tiempo. En poco tiempo, y eso tiene mucho que ver con la infraestructura en México, que ya lo platicamos. Si hablamos de contextos complejos a nivel social, y evidentemente esto refiere a Latinoamérica, pues por ejemplo en Brasil sí efectivamente hubo muchas protestas, antes hubo muchísimas protestas, las calles se invadieron de gente pidiendo que no se hiciera ese mundial, que ese dinero, tanto y tanto dinero que se estaba destinado a la corrupción, a los bolsillos principalmente y obviamente al gasto del mundial, no se hiciera y se enfocara en otras cosas. Eso creo que lo hace muy hostil y es muy complicado y es un tema muy delicado. Y futbolísticamente hablando yo estoy de acuerdo, creo que de lo que hemos visto ha sido el mejor, pero se me complica por esa parte. Y entendiendo en ese contexto de la complicación social el de México 86, también hablo desde una ignorancia porque no viví el terremoto en Ciudad de México, pero pues con lo que leí y con lo que pude percibir es que la gente recibió bien ese mundial, ¿no? Y lo recibió como, ya pasó la catástrofe. Como un premio. Pues no sé si como un premio, pero ya pasó esa parte triste, ahora vamos a enfocarnos en un mundial. Y a disfrutarlo. A disfrutarlo, eso por una parte. Por otra, el tema de la identidad de los mundiales. A ver, está Maradona en el 86, o sea,
está el partido de Inglaterra contra Argentina, está la mano de Dios. O sea, creo que en el tema de identificar mundiales por un evento, por un recuerdo, creo que ninguno supera al de 86 para mí. O sea, si hablamos de 2014, hay muchas más cosas, ¿no? Pero creo que a nivel del 86 no tanto. Si hablamos de Sudáfrica, a lo mejor la final, ¿no? Entre Holanda y España, que fue épica. Para donde Iker Casillas contaba. Ajá, y la presencia de muchos futbolistas, esta implicación que tenía el Real Madrid y el Barcelona como base de la selección española, la mejor generación si tú quieres. Pero con todo y eso creo que no superan para nada el recuerdo de lo que es México 86. O sea, es difícil, pero yo sí me animaré a decir, sí, fue el mejor. Eso por una parte, y por otra también, como tercer punto, el tema de la modernidad, que fue el primer mundial donde se utilizaron los satélites como esa nueva manera de comunicarse globalmente. Y esa implicación creo que pesa mucho en el sentido de que, oye, al final de cuentas, el mundial es una conexión, es una hermandad de naciones, y que pudiera transmitirse a ese nivel que hubo una evolución, ¿no? En el tema de la transmisión de los partidos, en los propios partidos, con la calidad de las cámaras, la tecnología, y que globalmente fue un mundial que dio un salto muy fuerte en el tema de las transmisiones y en el tema de la cobertura. Creo que eso también lo hace para mí muy especial, ¿no? O lo puedo identificar como muy especial, porque fue el salto a un mundial para todas las personas, o para la mayor parte de las personas, o así es como lo identifico. Sí. Y con decir que no quiero decir que fue un mal mundial, ni lo estoy menospreciando. Creo que fue top 5 sin lugar a dudas. Que el caso de Diego, etcétera, sí lo considero por ahí en la pelea del primer lugar, pero sí me costaría decir uno. Mencionó otros dos, aparte de todo lo que ya dijo Yayo de México 86. Entonces, sí, es complicado. Es complicado, pero bueno, uno también, esta parte de no estar en la parte vivencial de los eventos, pues también complica, ¿no? Pero yo me enamoré también del fútbol cuando escuchaba las historias de México 86, o cuando lo veía en la tele o lo leía, ¿no? O sea, fue como que esa parte que me jaló, en gran parte por Maradona, ¿no? Y toda esta historia. Pero hay muchos otros mundiales. Otro que me encanta recordar es el de Sudáfrica. Otro que también me encanta recordar, pues es el de, que son los que más he visto o los que pude ver con mayor atención, pues el de Brasil. Que yo creo que esos dos mundiales también son de mis favoritos en el tema tanto nacional como en el tema futbolístico internacional. Sí, claro, no, es que el caso de Brasil, 2014, el fútbol que se vio en Brasil era... El nacimiento de tantas estrellas fue era otra cosa, o sea... La selección colombiana de James Rodríguez jugaba impresionante. Y la decepción de que no fuera el Tigre. ¿Mande? La decepción de que no fuera el Tigre. O sea, no se esperaba nada sin Falcao. Y lo que logra Colombia. Después la selección chilena también, que está nada de eliminar a Brasil. Por ahí el travesaño de Pinilla en los minutos finales. Nos vamos a la selección holandesa, que estuvo rascando y rascando la derrota durante todo el mundial y se terminan colando a semifinales. La selección alemana, Mario Götze, que no ha hecho nada en su carrera después del gol en ese mundial. Y el 7-1 sobre la anfitriona. Ajá, o sea, el 7-1 de Alemania contra Brasil, esos que fueron como 15 minutos, donde Alemania le hace 5 goles a Brasil. Pues fue en el primer tiempo, en todo el primer tiempo, ¿no? Como 5 goles, Y hasta el segundo le meten otros dos. Sí, metió otros dos. Andrés Schürrle, me acuerdo que también no ha hecho nada en su carrera después de ese mundial. Ya está retirado Schürrle. Entonces sí, o sea, en Brasil 2014 te pones a recordarlo y todos los momentos. Aparte creo que, bueno, en mi caso, no sé, ya yo, pues estaba como en esta edad, tenía 14 años, en esta edad de comenzar a ver el fútbol de una manera... Sí, cuando ya lo ves de una manera más, no tanto por la emoción, sino ya lo ves para disfrutarlo. Sí, disfrutas un partido y entiendes un partido de fútbol. O sea, ya dejas de ser un niño pequeño. Complicado, pero sí. Ajá, no, pero o sea, vas entendiendo las implicaciones de cada partido, el organigrama, qué pasa si uno pierde, todo esto. Lo vas entendiendo y lo vas disfrutando y lo analizas un poco mejor. Sí, pero bueno, ¿te parece si cerramos ahí? Este fue el capítulo del Mundial de México 86. Para muchos el mejor, para otros simplemente el que va a ser más recordado. Un mundial que surgió en un contexto muy complicado, triste para México, que no fue algo, lamentablemente no ha sido algo de una sola vez. Muchos años después vivimos, o quienes viven en Ciudad de México, lo resintieron más claramente, el temblor de 2017. Pero bueno, ante estas circunstancias es cuando el deporte toma un lugar también
muy especial para mucha gente, porque es es la luz al final de ese camino, ¿no? Para mucha gente. Pero bueno, gracias Jorge por este segundo episodio. Como saben, tuvimos algunas complicaciones para subir el episodio anterior a YouTube. El video simplemente no nos funcionó. Pero bueno, esperamos que este ya seguramente ya nos estarán viendo en YouTube. Sí. Y pues ya saben, en iVoox y en Spotify y en nuestras redes sociales, donde estamos tratando de compartir algunos clips. Seguiremos compartiendo clips de lo que fue la segunda temporada para que los vayan a ver si les interesa el tema. Y esperemos que aquí también en esta temporada salgan nuevos clips. Gracias. Sí. Gracias, Yayito, un gusto. Saludos a todas en casa. Una disculpa a Alex Valle, que sí me dijo el otro día que no lo subimos a YouTube. No fue cosa de nosotros, fue cosa del video. Le expliqué y entendió perfectamente. Esperemos a ver si lo tenemos otra vez sentado aquí para... A ver si en un futuro lo podemos recuperar. Sí. Un gusto estar aquí, Yayito, como siempre, y nos vemos la próxima. Hasta luego.